Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Medicina General. Hoy vamos a hablar de un tema bastante conocido. Antes de que hagan zapping y se vayan a otra cadena, vamos a ver de qué trata. Es un tema bastante interesante por la gran frecuencia y, sobre todo, vamos a hablar de la gripe. Luego, al final del programa, veremos algunas otras cosas, pero nos vamos a centrar casi todo en esto. Y algunos piensan que la gripe pues ya lo conocen todo. Dice, bueno, ya la gripe ya sé todo lo que hay que saber. Pues la mayoría se equivoca y se equivocan muchas cosas. Y además hay un par de puntos muy importantes que sí es conveniente que todo el mundo sepa. Vamos a empezar hablando por la gripe, vamos a empezar hablando de lo que es, del propio virus de la gripe. ¿Cómo es? Bueno, más o menos. Vamos a dibujarlo. Y vamos a dibujarle esas dos antenitas, y esas dos antenitas son importantes y ahora veremos por qué. Una de las antenitas se llama H y la otra se llama N. Son abreviaturas, son dos proteínas distintas y tienen su significado muy especial. Estas dos proteínas son las que el cuerpo reconoce, y cuando nos infecta el virus, pues nosotros luchamos contra él, nuestros anticuerpos le atacan y le atacan reconociendo estas dos proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Que el virus de la gripe va cambiando, va mutando y tiene cambios en una y en otra y a veces en las dos. Eso es lo que se conoce como variaciones mayores y menores, y las veces que cambian las dos produce problemas bastante importantes a nivel social, puesto que afecta a una gran cantidad de población. La gripe, que es un virus que habitualmente nos lo tomamos más o menos a la ligera, nos lo tomamos ahora porque, bueno, pues hay históricamente algunas epidemias bastante famosas. La más famosa de ellas, tristemente famosa, es la de primeros de siglo, la de 1918. Bueno, ni lo apuntamos. 1918, que produjo pues entre 20 y 40 millones de muertos, que son unos cuantos. Y además tengamos en cuenta que no son 20 o 40 millones de ahora, sino que la población era muchísimo más pequeña y supuso un golpe bastante importante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estos dos señores tienen la culpa? Esta H y esta N. Porque cuando cambian a la vez, supone que nuestro cuerpo ya no lo reconoce. Si solamente cambia uno, pues nuestro cuerpo sigue reconociendo el otro y puede luchar contra él. Cuando son los dos los que cambian a la vez, nuestro cuerpo lo tiene difícil y produce epidemias que pueden llegar a afectar hasta el 50% de la población. ¿Qué es lo que hace este virus? Bueno, pues digamos, si tenemos un par de células, el virus entra dentro de la célula. Cuando ya está dentro, empieza a multiplicarse y cuando ya tiene la célula bastante rellena, la rompe, la célula muere y se descama. Se quita del epitelio y se descama y todos los virus se dispersan. Entonces, ¿dónde afecta esto? Bueno, pues evidentemente el contagio, como la mayoría saben, se produce de persona a persona. Se produce por las gotitas de saliva y se puede producir también pues, a través de vasos o similares. Cuando esto penetra por la vía respiratoria, donde más afecta es en la vía respiratoria alta, afecta a la mucosa respiratoria. Entonces, eso produce una serie de fenómenos, ataca determinados sitios y se traduce en una clínica muy concreta. El virus de la gripe, bueno, pues decir en principio que hay tres fundamentales. Después de muchísimas discusiones, se les nombró como A, B y C, que ya ven que, bueno, pues no hacía falta ser gran ingeniero para denominarlo, pero bueno, esto es una división muy general. Luego, cada virus de la gripe recibe su propio nombre y tiene nombres bastante complejos, puesto que para denominar una cepa en concreto se nombra qué tipo de proteína H tiene, qué tipo de proteína N tiene, el año en que se descubre, dónde aparece el primer brote, en fin.
es un nombre bastante complejo, pero en cuanto a características clínicas, lo que más nos interesa son estos tres grupos. ¿Por qué? Bueno, el C es el más benigno y prácticamente no afecta, produce una clínica muy leve y algunas veces la infección se pasa de manera asintomática, es decir, uno la pasa pero no se entera de que lo ha pasado. Las que dan más clínicas son evidentemente la A y la B. ¿Qué clínica dan? Bueno, lo más llamativo de principio es un pico de fiebre bastante importante. Suele tener un periodo de incubación muy cortito, a veces uno pues, se encuentra perfectamente bien y en cuestión de media hora, una hora, da el subidón de fiebre. Subidón de fiebre bastante importante que pasa con mucha tranquilidad de los 39, incluso de los 40 y llega casi a 41 incluso en adultos. Ya sabemos que en los niños la fiebre se les dispara más rápido, pero bueno, hasta 41 en adultos es más o menos normal que aparezca por la gripe. ¿Qué más cosas nos da la gripe en cuanto a clínica? Bueno, pues da afectación, en principio tiene algunos síntomas tipo catarro, como puede ser pues, la afectación nasal, la rinorrea, los mocos típicamente. Produce también dolor de cabeza algunas veces muy intenso, que suele ir correlacionado con la fiebre, con la subida de la fiebre. ¿Qué más produce? Produce dolores oculares, sobre todo cuando se fuerza la vista a un lado o al otro. Cuando forzamos la mirada para un lado suelen aparecer pinchazos en los ojos. ¿Qué más produce? Bueno, por esto que hemos explicado antes, produce un dolor muy típico retroesternal, es decir, en la zona central, lo que es en el pecho, la región más mediana, produce un dolor sobre todo muy característico. El dolor aumenta mucho cuando se tose. Aparece evidentemente una tos que además suele ser bastante castigadora. Es una tos que da muchos problemas porque es muy persistente y cede muy mal con la medicación. Y además se recicla. Cuanto más se tose, imaginemos que esto es el conducto que es parte de la tráquea o de algún bronquio y por aquí va la pared y por aquí va la otra parte de la pared. El hecho de toser supone que se expulsa una gran bocanada de aire rápido que sale a presión, digamos que saldría por ejemplo en esa dirección. Si todas estas células las tenemos bastante machacadas por el virus de la gripe, supone que cuando tosemos todo este epitelio se arranca y se expulsa, con lo cual pues la mucosa queda bastante al aire libre. Por decirlo de alguna manera, se queda en carne viva todo lo que es la mucosa respiratoria, tráquea, los bronquios principales y un poquito más abajo. Por eso aparece el dolor intenso, la región central y cuanto más se tose, peor. Entonces, ¿qué más clínicas da? Bueno, fundamental, la sensación de paliza, eso es absolutamente típico y todo el mundo lo refiere. Uno se siente machacado, se siente absolutamente molido, no puede moverse y es típico la sensación de que duelen todos los huesos y todas las articulaciones. Absolutamente típico de la gripe. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, también aparece enrojecimiento de los ojos, como si fuera un catarro normal y corriente. ¿Cuánto dura esto? Pues habitualmente 4 o 5 días con el periodo febril. Vamos a destacar también dentro de la característica de la fiebre que produce lo que muchas veces se llama V gripal. ¿Por qué esta V? Bueno, pues esta V la marca la fiebre. La fiebre, que si la pusiéramos en un diagrama, aparece un primer pico, vamos a ver, aparece un primer pico de fiebre, que generalmente es el pico más alto y el más ancho, es decir, la fiebre más elevada y la que más dura. Luego la fiebre cae, casi desaparece, en algunos casos llega incluso a desaparecer, pero luego tiene un segundo pico. Por eso se llama V, tiene un segundo pico que suele ser más pequeñito y menos duradero. De ahí la llamada V gripal. Complicaciones de la gripe, porque bueno, de momento hemos visto la gripe solamente, pero en algunas ocasiones se complica y generalmente las complicaciones son lo que suelen dar más problemas. La complicación más importante de la gripe, vamos a ponerla aquí, es la neumonía. Yo quería dejar un hueco ahí, pero ya no me va a caber. La neumonía, complicación
más importante. No es la más frecuente, pero sí la que solía, sobre todo antes, dar más problemas. ¿Por qué? Porque la neumonía primaria, es decir, la neumonía que causa el propio virus de la gripe, tiene un índice de mortalidad bastante alto. Cursa con disnea, dificultad para respirar, aparece también algunas veces los accesos de tos, se elimina sangre y, en fin, esto suele acabar bastante mal, con una insuficiencia respiratoria y en algunas ocasiones la muerte. Gracias a Dios, pues cada vez hay menos, desde luego nada que ver con lo que había antes. La mayoría de las muertes de las gripes antiguas eran consecuencia de esto, de las neumonías. ¿Por qué? Porque generalmente cuando atacaba el virus de la gripe atacaba un organismo que no tenía prácticamente defensas contra ella y evidentemente no había todos los medios de apoyo que tenemos ahora mismo. ¿Qué otras cosas puede causar? Bueno, pues también puede aparecer neumonía secundaria, es decir, después de la infección por la gripe, más o menos una semana después, aparece una neumonía por otro tipo de gérmenes, neumococos, estafilococos, cualquier tipo de gérmenes, eso sería neumonía secundaria. Esta es importante, la secundaria, por algo que vamos a ver al final de la gripe, que es el tratamiento. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, también pueden aparecer como complicación de la gripe, pues aparecer sinusitis, aparecer otitis, infecciones de garganta también son muy frecuentes. ¿Por qué las infecciones de garganta? Por lo mismo que pasaba aquí, los accesos de tos van cada vez debilitando más la garganta, la dejan cada vez más expuesta y se favorece que puedan aparecer infecciones luego. ¿Qué es lo que hacemos con la gripe? ¿Cómo la tratamos? Punto fundamental e importante. Vamos a ponerlo aquí, tratamiento, y vamos a intentar que quede más o menos claro. No antibióticos, no sirven de nada. Vamos a ver, vamos a subrayarlo y a meterlo dentro de un cuadradito. Los antibióticos no sirven de nada para la gripe. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho en alguna que otra ocasión, la gripe es un virus. Este señor de aquí es un virus. Y para los virus, los antibióticos no sirven. Entonces, ¿por qué el médico me ha mandado antibiótico cuando he tenido la gripe? Bueno, eso se hace en algunas ocasiones, nada más que en alguna. No echemos mano directamente del antibiótico cuando aparezca la gripe. ¿Por qué se manda en algunas ocasiones? Precisamente por este tipo de cosas. Aquí hemos nombrado pues, la complicación más grave bacteriana secundaria a la gripe, la neumonía secundaria, para evitar que aparezcan neumonías bacterianas o que aparezcan infecciones de garganta o bronquitis o ese tipo de cosas, es cuando en ocasiones se mandan antibióticos para pasar la gripe. No olvidemos la famosa frase: ¿cuánto dura la gripe? Pues se dice, con medicación 7 días y sin ella una semana. Eso es bastante cierto. Toda la medicación que damos y volvemos a la gripe. No estamos hablando de que pueda haber alguna complicación que necesite antibiótico. Toda medicación que nosotros demos para la gripe no combate la gripe. El virus sigue ahí, sigue multiplicándose, sigue haciendo de todo por ahí dentro hasta que nuestra inmunidad puede con él. ¿Para qué sirve toda la medicación? Bueno, pues no sirve para acortar el tiempo de la gripe. Dura una semana o 7 días, eso es invariable. Lo que pasa es que esos 7 días se pueden hacer muy largos si en todo momento nosotros mantenemos una fiebre muy alta, si además nosotros pues seguimos con esos dolores musculares, seguimos con la tos y con todo ese tipo de cosas. Es decir, el tratamiento que aparece, que se utiliza para la gripe, es un tratamiento sintomático. Vamos a combatir la fiebre, vamos a combatir la congestión nasal, vamos a combatir los dolores musculares, todo ese tipo de cosas, pero no la gripe, no lo olvidemos. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en algunas ocasiones se utilizan los antibióticos. Tratamiento fundamental, el más importante para la gripe, ¿cuál es? Tratamiento, prevención. La prevención es lo más importante. Todo el mundo conoce en qué consiste. Bueno,
aparte de la prevención en cuanto a exposición, es decir, en el momento en que aparece alguien en casa que tiene la gripe, lo metemos en una habitación y que no salga de allí, o por lo menos no entramos, y cuanto más lejos nos mantengamos, mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo sabe que cuando aparece la epidemia de la gripe es difícil librarse de ella, difícil quitarse de la exposición. ¿Por qué? Porque si no la tenemos en casa, la tenemos en el trabajo, si no en cualquier medio de transporte, por la calle, en las tiendas, en cualquier sitio se puede coger. Entonces, ¿cuál es la prevención más importante? Evidentemente, la vacuna. Fundamental y muy buena. La vacuna, evidentemente, todos los años es distinta. La vacuna se realiza con 2 cepas del A y una del B. Cada año se hace distinta según la H y la N que tenga nuestra gripe de ese año, y tiene una efectividad bastante grande. Personas sanas, jóvenes o personas mayores que no estén en instituciones cerradas, tiene una eficacia de algo más del 70%. Es decir, personas jóvenes, el 70% de ellas se van a librar de la gripe por la vacuna. Y bueno, en los casos en los que se coge la gripe, que es posible, se puede coger la gripe a pesar de la vacuna, ¿sirve de algo? Sí, sí sirve. Cuando se coge la gripe estando vacunado, el índice de mortalidad es muy, muy inferior. Es decir, si nosotros cogemos la gripe estando vacunados, la probabilidad de que ello nos cause la muerte viene a ser más o menos de un 20%. Es decir, de cada 5 personas susceptibles de morirse, con la vacuna se salvan 4. Con lo cual, pues consideramos que es bastante importante. ¿A quién se le pone la vacuna? Bueno, pues hay población de riesgo alta y media. Los de alto riesgo, ¿quiénes son los que no se les puede pasar ningún año ponerse la vacuna? Pues sobre todo aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas de corazón o enfermedades crónicas pulmonares. También son pacientes de alto riesgo aquellas personas mayores, sobre todo cuando viven en instituciones cerradas, personas que viven en residencias de tercera edad, por ejemplo, o en cualquier sitio donde haya poca ventilación. ¿Por qué? Pues es evidente, estando en una casa o en algún centro cerrado, en cuanto uno coja la gripe es mucho más fácil que se la pase a todo el mundo. Entonces, aquellas personas que viven en centros cerrados son pacientes de alto riesgo. También conviene que se pongan la vacuna, bueno, pues todos los que sean personal sanitario o relacionados, que trabajen en hospitales, aunque sea un administrativo, el que está continuamente por los pasillos, pues es conveniente que se la ponga. También aquellos que son enfermos crónicos, sobre todo crónico de cualquier otro tipo, o sea, de crónico de digestivo o de cualquier otro tipo, sobre todo si, como hemos dicho antes, trabaja o vive en instituciones cerradas.